Allá Montaraces, buenas noches. Abrimos nuestra biblioteca de Rivendell y hoy vamos por segunda vez el libro del camarada Manolo Parra, José Antonio y Eugenio Dors y José Antonio. ¿Hacia dónde nos llevará el resto del libro? ¿No? Ya hemos tenido la presentación de la manera de pensar, ¿no? de toda lo que era la filosofía y la pseudo-ideología, porque no llegó a ser una ideología, más que nada fue una cosmovisión que crea Eugenio Dors, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Aún no lo tenemos afiliado en Falange. También el libro tampoco está escrito de manera totalmente lineal, es en plan que pues, la presentación y ver un poquito, sobre todo, fijaros una cosa, habla de José Antonio, pues por encima. Entendemos que la persona que lee este libro ya sabe la parte de José Antonio. Lo que necesitamos es presentar a Eugenio, presentar a Ochenius, ¿no? Y por otro lado, pues cómo caza con el nacionalsindicalismo. Pues nada, continuamos con ello. Habrá una tercera parte para comentar con el autor. Y pues bueno, vamos a ver qué opiniones ha dado esta segunda parte y final los Montaraces. Por mi parte, lo que me ha gustado más son literalmente las citas textuales. Las citas textuales son cojonudas, tanto la parte del glosario como el poema que se hizo en la Oda a José Antonio y demás, creo que tienen un nivel que ya se comentaba, creo que en la primera parte, ¿no? Cuando dice que las tertulias literarias que había en Madrid eh, y, y también las que hubo ahí al principio de la guerra en Pamplona, pues que era un gozo porque conversar con Eugenio Dors era como conversar con Sócrates y que mucha gente se compró un diccionario y lo tenía a mano para poder entender las glosas, porque él no se bajaba a lo bajo y a lo chabacano para que la gente lo entendiera porque consideraba que eso era insultar a, digamos, al trabajador, al obrero, al iletrado. Al revés, en vez de hablar como él, habla cultamente y que él se esfuerce para entenderte. Bueno, chicos, apreciados Montaraces, ¿cuál es la opinión? ¿Quién entra al tramo? Pues vamos allá. Yo principalmente lo que remarcaría primero es la obra bueno, el libro, Los apuntes, que titula o que menciona él de Manolo Parra, eh, que está muy bien para mí, o puede ser pues que le tengo mucho aprecio. El libro primero escrito, como él escribe siempre muy bien, y luego pues la relación de capítulos. En el que me he quedado más parado es el décimo, que es la heliomaquia, la filosofía de la acción, como reto de nuestros días, en el cual hace una mención al bombardeo. El libro ahora no recuerdo de qué año es, perdón, de 2003, claro. No, perdón, miento. Sí, 2003. Eh, y es cuando está hablando del bombardeo que recibimos desde casi que nacemos, el constantemente bombardeado, el ciudadano de a pie, por la desinformación, que no información, los mensajes manipuladores. Y este libro, escrito en el 2003, hoy en el 2021, en las fechas que estamos, en el 12º día del incidente, y ves que, bueno, que es totalmente actual. El pensamiento del 2003 de Manolo Parra, uniéndolo con el de Eugenio Dors y el de José Antonio sobre una parte o el papel del nacionalsindicalismo en el futuro del 2003, que sería pues el presente de hoy, bueno, nos quedamos en la poesía, en el primer camino, que significa la búsqueda del hombre nuevo, luz interior, creación de la educación, el estilo, la fe en el ángel, la fidelidad a la propia definición. Porque lo demás yo creo que queda superado por los acontecimientos que estamos viendo. En la presentación, nuestro Montaraz ha mencionado un tema clave,
y es que Eugenio d'Ors era una persona culta, lo cual entonces ya era estar unos escalones por encima de la normalidad, y hoy ya es estar en la cima del Everest comparado con la con el nivel bajo que nos rodea y que lo vemos cómo caemos en la manipulación absoluta. ¿Cómo le vas a hablar a alguien del hombre nuevo, la fe en el ángel, con lo que estamos viendo? Estamos viendo que el ciudadano de a pie está pagando unas facturas de suministros que no sabe cómo las va a pagar, y todos estamos tranquilos en casa. Y antes, a las 8 salíamos todos a mover el, el barrigón para cumplir con lo que nos mandaba el gran hermano. Esto es la primera entrada, porque el capítulo 10 es que me ha chocado al ver la situación actual en que vivimos. Y ahora paso la palabra porque me estoy... Hola, buenas noches. Bueno, yo de la lectura de esta segunda parte, que termina antes del anexo me quedo con la parte donde antes del anexo termina Manuel Parra con dos reflexiones muy interesantes. Por una parte, palabras que nos dice a modo de vaticinio esperanzador, que la historia ha probado multitud de veces lo efímero de lo que parecía inmutable, los eones de la claridad y la armonía clásicos siempre han terminado imponiéndose sobre los de la oscuridad y la dispersión, cuando nos dice que Roma siempre se ha impuesto a la larga Babel y que después de una edad media siempre ha venido un renacimiento, y que no ha hecho falta más que un puñado de hombres y mujeres capaces de creer que lo que estaban haciendo formaba parte de una gran empresa, y personal y colectivamente hayan predicado y dado trigo. Son sin importarles sufrir, como el maestro Eugenio d'Ors, defenestraciones transitorias. No sin antes hacer un análisis sincero de cuáles son los males que sufrimos en el mundo actual, como comentaba un montarazo anterior, donde se nos dice que Dios ha sido anulado del mundo oficial, mientras la utopía y tiranía se dan de la mano en el primer escalón del sistema, donde ha triunfado el individualismo y el egoísmo del hombre masa, que reemplaza la hermandad y unidad clásicas, y donde Rousseau vuelve a triunfar y la educación es reflejo de sus ideas. Se predica la búsqueda de lo fácil, de lo inmediato y natural, mientras no sea un riesgo para la dirección marcada por el sistema. Por lo que el autor nos dice que urge entablar con mayor fuerza que nunca el combate por la luz, la heliomaquia, en contraposición a lo existente, aquella que por la que Eugenio d'Ors veló sus armas. Heliomaquia que tanto José Antonio como d'Ors se encomendaron como tarea partiendo de la crítica de lo defectuoso, de una nación en ruinas, de la oscuridad histórica, encontrar la luz de la unidad, de la justicia, de la libertad, como aquel amamos a España porque no nos gusta, igual que amas a la madre que un día fuera fuerte, protectora, llena de virtudes, y la sigues amando cuando cae enferma. Referente a la pedagogía de Eugenio d'Ors, en la pedagogía de Eugenio d'Ors, que Manuel Parra nos expone, veo representado también su parte, su política de misión. Así como d'Ors compara al artesano, cuando nos hace esta comparación de que compara al artesano que busca la perfección con la del estudiante que asimila el esfuerzo hasta con dolor para lograr el trabajo bien hecho. Y cuando le pone categoría de aristócrata al aprendiz que con esfuerzo alcanza la maestría en su oficio, poniendo como ejemplo que este aristócrata por su maestría está por encima del señor ministro de Fomento, que es el ejemplo que da, como el resto de políticos que ocupan sus cargos, que no han tenido preparación ni capacidad para el cargo que ocupan, pero sin embargo privan en la representación en el mando a los profesionales auténticos. Esta reflexión nos lleva finalmente a la crítica del sistema democrático liberal. En la categoría que aristócrata se le da al estudiante al lograr su maestría, que a diferencia de los demás, se ve reflejada esa política de misión recordando aquellos principios del nuevo glosario, como aquel
principio 14, la ley de la selección, la asamblea para los mejores. Esos mejores son los más capaces, es un aristocratismo funcional. En la pedagogía de Eugenio Dors también se habla en varias ocasiones de la disciplina. Dors diría aquello de cuadrarse es la asignatura esencial que a los españoles y gobernantes como gobernados convendrían aprender. Y esta disciplina conduce a que cada hombre realice un servicio, valor expresado en la glosa dorsiana. Esta parte la comento por aquello que dice de cada hombre un servicio, cada servicio una dignidad, cada dignidad un deber, cada deber una técnica, cada técnica un aprendizaje. Me ha recordado es lo mismo, pues el mismo concepto que las ideas representadas en el lema, por ejemplo, de la OGE, ¿no? El vale quien sirve. Heredado de Canciones de Frente de Juventudes, quienes a su vez, como nos dice Manuel Parra, estos utilizaron muchos textos de Dors para sus planes de formación. Esta parte me ha llamado la atención. Y así como en otro artículo, Gonzalo Fernández de la Mora, sobre Eugenio Dors y su pensamiento, nos dice que así como el liberalismo entiende que la grandeza del hombre consiste en existir, con lo cual todo nacido posee una excelsitud originaria, igual que los demás, para el funcionalismo orsiano de la grandeza del hombre es servir, que viene en relación a lo anterior. La idea de esta disciplina queda reforzada por las palabras de Gesenius en referencia al desorden, quien dice que mientras el desorden social se traduce en anarquía, el orden sería el fruto de un duro trabajo heroico. Así Dors cree que desde este orden tradicional debe mandar los más capaces como autoridad. Nos dice decir las autoridades debería ser lógicamente como decir los autores, quienes crean, quienes aumentan el valor del mundo. Del mismo modo que cuando nos dice que las minorías selectas superan siempre a las muchedumbres y habrán de ejercer sobre ellas una función tutelar que Dors compara con lo paternal respecto a los hijos. Otras palabras de Dors donde se manifiesta claramente adverso a la democracia parlamentaria que me ha parecido interesante, donde Gesenius en la glosa de Rousseau a Stravinsky señaló: no asistimos no al proceso de un hombre, el reo es en todo un régimen político. Democracia, dicen de este régimen. Nadie deja hoy de ver cómo lo que empezará en las ensoñaciones de Juan Jacobo acaba porque ha de acabar en los crímenes de Stravinsky. Democracia es plutocracia y plutocracia cleptocracia. Respecto a las influencias entre los jóvenes falangistas, pues leyendo esta parte me encuentro cuando nos dice Manuel Parra que Ángel María Pascual, fallecido prematuramente, había tenido el privilegio de tener a mano junto con otros jóvenes falangistas a la propia Dors en sus tertulias. Y siendo Ángel María Pascual autor del envío, se puede observar que en este maravilloso soneto todo aquel estilo dorsiano, como también en su revista Jerarquía y en sus escritos. No puedo hacer otro análisis crítico de este trabajo debido a que este es el primer contacto que tengo con el pensamiento y vida de Eugenio Dors. Lo que puedo decir es que estos son los aspectos que me han parecido más interesantes. El libro me parece una muy buena manera de entrar a conocer a Eugenio Dors y además de distinguir en la actualidad muchos de los males de los que el Genius ya nos hablaba. Al contrario de la otra parte del libro que leí, que dije que chocaba quizás frontalmente con algunas cosas, no sé si de Dors o del autor o de Parra, esta parte la he disfrutado mucho más. Esta parte tiene una profundidad y habla de unos temas, claro, que a mí me suenan muy bien, me suenan, hay cierta armonía entre mi cosmovisión y lo que aquí se presenta. Empezando en la página 70, ya Dors habla de una cultura europea, de que hay que superar los nacionalismos, ya no el corso o el catalán, sino también los nacionalismos de las naciones europeas, y formar un espacio geopolítico que sea Europa, porque Europa es una cultura, Europa es un pueblo, o sea, con sus idiosincrasias de sus hermanos, pero somos todos uno. Y aquí, claro, aquí habla de, quizá a nivel de Occidente, claro, no el Occidente actual, sino el Occidente como nosotros entendemos el punto ideal de lo que es Occidente
para cualquier nacionalista europeo. Luego también habla de que es algo trascendente cuando habla de que no hay que servir al Señor que pueda morir. Claro, no podemos, no es servir a un presidente, no es servir a un primer ministro. No, es servir a lo alto, servir a alguien que está por encima de todos y que trascenderá siempre. Esa idea también es quizás incluso muy boriana, quizá por eso me gusta mucho. Y hace una crítica en lo que se refiere a la hispanidad de que España no supo viajar. Estuvo colonizando de manera interina, estuvo tutelando lo que será América, pero al final, como no fue con vocación de imperio, o la vocación de imperio no se llegó a cumplir, tuvo que salir. Y solo habían dos maneras: o irse por las buenas o irse por las malas. Y claro, sí, en su vocación cristiana, él admite que si se fue España de ahí fue por culpa del diablo o de los diablos masones. Eso ya cada uno al nombre de quien le guste. Esto es lo que se habla, en lo que hablamos de hispanidad y nacionalidad que él habla, que claro, pues hay una cosa aquí me gustaría leer si la encuentro. La cultura es siempre tradición y universalidad. Tradición, solidaridad de todos los siglos en el tiempo y universalidad, comunión de todos los pueblos en el espacio. O sea, una cultura, una tradición, que ya puede ser la española, la europea, o como queramos llamarla, es una solidaridad de todos los siglos en el tiempo. O sea, no es algo que es de ahora y que tiene un principio y un final, no. Nosotros traemos del pasado nuestra mochila con todo lo que nos han traído nuestros antepasados, de bueno y de malo, y nosotros somos los que la aportaremos hacia el futuro, hacia nuestros descendientes, también con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Y esa idea me ha gustado mucho. Y luego está lo de la base de la unidad moral del mundo, que también habla de eso, de la comunidad de todos los pueblos en el espacio, que es de que no haya más guerras entre hermanos, como está quizá pasando ahora mismo, hablando de la actualidad. Si pasamos al siguiente capítulo, que es el de la creación de un estilo, bueno, pues es un estilo que, como han dicho antes aquí otro camarada antes, es muy en la línea de la hoja, ¿no? Del auge, vale quien sirve. Habla mucho de que la educación es un esfuerzo a nivel ético y moral. También por aquí tengo apuntado que la pedagogía es del esfuerzo y de la voluntad. Y algo que también que dijo que es muy interesante es: aquel problema íntimo, camaradas, el de ser hombres. Nuestra reunión en esta casa obedece al designio de formar España, algo así como una aristocracia de la conducta. Y a esto no llegaremos sino con el cultivo terco nosotros mismos de la capacidad de la continuación. O sea, tenemos que ser nosotros mismos los que demos ejemplo a los demás. Nosotros tenemos que intentar mejorar y ser lo mejor que podamos, intentar ser élites, aunque no seamos una mayoría, pero intentar ser élites o aspirar a ser mejores, y con el ejemplo enseñárselo a los demás y que los demás adopten nuestro ejemplo y también mejoren, se cultiven, intentar regular por arriba y no regular por abajo, como decimos en nuestros ambientes. Tengo este párrafo apuntado, que es que ¿para qué la disciplina? Para que cada hombre encuentre y ejerza su puesto entre los demás. Dicho de otro modo, para que realice un servicio, observes el encadenamiento de valores en esta sencilla y maravillosa glosa dorsiana. Cada hombre un servidor, cada servicio una dignidad, cada dignidad un deber, cada deber una técnica, cada técnica un aprendizaje. Esto entronca un poco con lo que decía el otro día Dávoli, de que una persona tiene que servir a su pueblo y servir al prójimo, servir a la comunidad. No tiene que ser vagos ni no tiene que dedicarse a lo que les guste, sino tiene que hacer algo que les guste, pero que además que sirva para su pueblo, para los demás, que sea útil para la patria. Bueno, una cosa interesante, y es que cuando el Instituto de España, que la idea original es que fuera como el instituto base de todos los demás institutos, del de Bellas Artes, de Letras, todo, o sea, que fuera como la asociación de asociaciones, ¿no? Para que nos entendamos. Su escudo era el Víctor, siempre fue el Víctor. Es decir, él jamás renegó de sus ideas, jamás se amoldó. No fue un oportunista, porque en todos sus detractores no fue un oportunista y se sumó a la falange. No, no. El tío fue un falangista, aunque sui generis, está claro, ¿vale? Pero el tío se sumó a los ideales y los acogió como propios. Jamás luego renegó de ellos, siempre escribió en la prensa del movimiento. Luego a la mínima nos hizo el sueco, como tantos otros, sobre todo, por ejemplo, después del 46 y demás, pues él siguió
en el mismo sitio, en la misma posición. Y luego me hace mucha gracia, hace poco, no sé, leí a raíz de leer este libro, pues a veces que vas buscando cosas un poco por internet, dónde estaba enterrado, todo esto. Y entonces encontramos bueno, se hizo de lo de las bibliotecas, eso de las bibliotecas que funda él, en la época de la Mancomunitat, arropado por la Lliga y tal, pues cuando este Instituto de Bibliotecas cumple 100 años, ¿no? Todas las bibliotecas estas que él crea, reniegan de él totalmente, ¿no? Bueno, hay que entender que este hombre brillaba por encima de los demás porque en ese momento todo el mundo era muy mediocre, son unas gilipolleces espectaculares. Cuando vamos a decir la verdad, estamos hablando de los tiempos antes de la República. Si ahí había mediocridad intelectual, explícame cuándo hubo brillantez, ¿no? Es como cuando hace poco hay un programa llamado Cachitos de Hierro y Cromo, que son de imágenes de la tele y tal, y es muy divertido como en el mismo programa te ponen una canción yeye, ¿vale? Con chicas en minifalda, bailes y fiesta, de 5 años antes de a lo mejor una pesada progre en 1970 haciendo canción protesta en televisión española, ahí tocando la guitarra, diciendo, claro, la España gris de Franco, tal. Oye, acaban ustedes de poner un vídeo del 65 que no tiene nada de que envidiar a Londres, pero la España era gris. Tócate los cojones, Maripili. Bueno, el tema un poquito de esta segunda parte, yo lo que veo muy interesante es que esa cosmovisión europea, esa especie de nacionalismo, pero a la europea, ¿no? Cuando se dice que el nacionalismo es el egoísmo de los pueblos, pero cuando tienes ese nacionalismo europeo, que siempre existió, fue la cristiandad. La cristiandad fue eso. Lo que pasa es que en el momento que la ecuación se rompe, pues bueno, pues entonces se le llama nacionalismo europeo, pero al final la cristiandad de siempre, y que ya viene de Roma, con la vocación imperial de Roma. Entendamos que las conquistas, entre comillas, de Roma no son las de los pueblos bárbaros, igual que la conquista, entre comillas, de América por parte de los españoles no es lo que hicieron los protestantes sajones. Por eso es así. Roma y España no son Inglaterra y Germania. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que él en esta idea de Europa, él parte como muy bien has avanzado, del Sacro Imperio Romano Germánico, que era el occidente de esta Europa, que con el descubrimiento de América, con la hispanidad, era llegar a la universalidad. Además, una universalidad católica con una moral y con un imperio de mejora para todo el mundo. Dors tiene, bueno, es que era una persona que estaba muy, muy formada, era una persona que ojalá tuviésemos algo parecido. Él, cuando comenta, como he comentado antes, el tema de la heliomaquia, él hace o plantea, presenta como intelectual una continuación. O sea, él parte de Sócrates, la mayéutica, que era el planteamiento del tema, las preguntas, qué es el ser humano, qué es la belleza. Entonces él, pues como intelectual, como filósofo, os recuerdo que en el año, ahora no recuerdo el año 12 o 19, no me acuerdo, intenta ganar la cátedra de psicología. O sea, pongamos a cada uno en su sitio. Pues Dors lo que plantea es una continuación, y con la heliomaquia, la idea de la filosofía de la acción, aquí podríamos hasta alguna palabra que podría ser la lucha por la luz, o sea, aquella frase del ángel, o sea, pero también dándonos cuenta que es una filosofía basada
en los temas habituales. O sea, no está fuera de esta filosofía o de este intento de crecimiento el que no sea una persona culta, el que no sea un superdotado como él o una persona cultísima, sino como muy bien habéis comentado antes, sino que cada uno desde su puesto, desde su oficio, desde su profesión, ayuda a construir esta idea superior. Ya no digo de la universalidad, pero por ejemplo de esta Europa occidental. Por tanto, él siempre es una persona de una literatura en castellano, en español y en catalán, o sea, para aprender a leer catalán, el que no lo conozca, o sea, es una persona culta, pero leíble. No es una literatura llena de cultismos que tienes que ir a los pies de página y no puedes seguirla, sino que es una persona que él plantea desde joven, o sea, pensemos estos años 20 en el cual él construye. Oye, luego la mancomunidad y todas estas cosas pues lo mandan a Madrid, porque aquí le hacen la vida imposible. Bueno, pues esto es lo que pasaba entonces y pasa ahora, porque lo brillante brilla demasiado y si yo soy de bronce, pues no puedo brillar, menos si soy de plomo. Entonces estamos ante una persona que su obra estará ocultada porque los mediocres no pueden dejarla, pero hemos de intentar reivindicarla y, si puede ser, divulgarla. Sí, eso es verdad, una cosa de los temas que hemos hablado, como hemos estado hablando ahora, que es el tema de volver a esa filosofía de Sócrates, que es el preguntarse todo y a través de la dialéctica buscar la respuesta. No hacer castillos en el aire como hacen muchos filósofos a partir de depende de qué épocas, que se montan unas pajas mentales que quedan muy bien en su cabeza y su cabeza es un plan maravilloso, pero luego la gente nos quedamos diciendo este tío está zumbado. Y esos ejemplos tenemos muchos, sobre todo a partir del Renacimiento. Luego también habría que preguntarle tanto a Manolo Parra como también quizá cuando hablemos con Ernesto o incluso con Eduardo o algo así, si llegó a leer a Eugeni II. Por el tema del tradicionalismo, el estudio y acción, o sea, ya no solo contemplación, sino contemplación y acción habla concretamente Eugenio II, que habla estudio y acción. Y claro, al ser anterior a Ébola, que Ébola no lo hubiese leído a él, o que hubiese bebido de las mismas fuentes. Y yo creo que de las fuentes sí, pero al mismo no. Eugenio II no fue traducido, no es nada conocido fuera de España. En España fue muy conocido y muy seguido, ¿eh? Primero en Cataluña y luego a la que escribe en castellano, pues en el resto de España. O sea, era como el gran intelectual, ¿no? De esa época que se llamó, ¿cómo se llama? La época falangista imperial, ¿no? Del régimen surgido el 18 de julio. Pero que fuera traducido al italiano es complicado. Eso sí, las fuentes de las que ellos beben son las mismas. Luego también es muy interesante ver cómo el camino de sus hijos, de no entrar tampoco en a veces pues como los primos de Rivera, por ejemplo, se puede decir que son, pues, eso, vivieron como mariscales bajo el régimen, ¿no? Los descendientes, y a día de hoy, pues, eso, que no les tocan los cojones porque no quieren saber nada. Cosa que, bueno, pues al final acaba pasando con todos, porque, no sé, pues los Franco han dado el callo, pero lo seguirán dando ya los que vienen detrás. Bueno, unos sí, unos no, otros ya veremos. Pero bueno, los de José Antonio ni los directos, vamos. Hay un tema que me gustaría continuar y pensemos que en aquella época, en los años 40 o anteriores, tampoco era muy fácil el tener acceso a libros, pues aunque supieses, por poner un ejemplo, aunque supieses italiano, lo que sí, o sea, no era fácil tener acceso a un libro italiano, a un libro, no sé, pues sí, en fin, el tema editorial no es como ahora, que
cliqueas en cualquier página de estas que hay y obtienes la información al momento. Lo que sí había entonces era las tertulias. Y Eugenio d'Ors, como otros, era un tertuliano. Y en la tertulia, uno de los temas que había es que, claro, había más personas. Y de estas personas, que todas intentaban contribuir, sí que había uno que, por ejemplo, podía decir, oye, mira, pues he hecho un viaje, o no sé, o un conocido de la embajada, o un conocido de una librería me ha dejado un libro, y esto se ponía un poco en común de todos los tertulianos. Hay aquella famosa tertulia en Bilbao, que era de donde iban Ramiro y quizás José Antonio, a ver si podían obtener algún fondo de aquellos tertulianos, pero era un poco esta idea. Entonces, todos bebían de unas fuentes que se traspasaban sin ningún problema, sin envidia, o sea, sin guardarme yo para hacer un libro o un artículo, imagínense, eso era totalmente impensable, pero sí que trasladaban estos conocimientos y era una fuente de sabiduría y luego de contraste, porque los otros opinaban también. Y, a ver, la tradición es una y esta tradición es muy antigua. Lógicamente, personas que beben de la tradición han tenido que beber de las mismas fuentes. Yo lo que aún le doy una vuelta era a la idea europea. Quizás es que ahora estamos sumergidos por la Europa actual, por la Unión Europea, por Bruselas, y por las circunstancias varias, no solo las de hoy, justo en marzo del 22. Pero la idea europea que, que podían plantear en aquellos momentos y sobre todo cuál era el criterio que tenían antes de 1904, perdón, de abril de 1 de mayo, de 30 de abril del 45 y después y a partir del 1 de mayo del 45. Que aquí pienso también que hay un poco de desconcierto por la pérdida de referencia de la Europa, del imperio, como hemos comentado antes, del Sacro Imperio Romano Germánico, que quedó ya definitivamente laminado. Bueno, pero yo tengo esperanza y me baso en 2 puntos. Uno es el de que dice en el libro, lo comenta Eugeni d'Ors, bueno, lo comenta Manolo Parra a través de Eugeni d'Ors, y otro que comentaba Carlos María Pérez Roldán cuando hablaba de que en el año 20 se quejaban unos carlistas de que lo que pasó en el siglo XIX no volvía a pasar porque no estaba esa juventud, no estaba esas cualidades que se dieron luego en el 36 cuando todos los requetes fueron al frente. Entonces, también lo decía yo, se queja mucho de cómo está el mundo, de que mal está yendo, y nosotros ahora mismo estamos haciendo lo mismo, con lo cual me da la esperanza de que siempre, tras un momento duro o una situación difícil, al final hay gente que lo ve y lo busca corregir, y se puede conseguir como se consiguió en el 39, se puede fallar como se falla en el 45, pero puede pasar en el futuro. Y se gana o se pierda, la posibilidad existe de que ocurra y de que se puedan cambiar las cosas. Eso es lo que yo me guardo para mí. Y a mí me gusta algo mucho que comenta Manolo Parra sobre Eugeni d'Ors cuando están en la guerra civil, que él estaba en las publicaciones y los diarios de Falange, y cómo toda la gente que estaba alrededor de él estaba encantado. Es un poco también lo que pasa a mí cuando estoy en el grupo, que cuando leo a mucha gente y leo lo que dice mucha gente en el grupo y me presentan las obras que se leen y los libros que se leen, y que he aprendido mucho y me gusta mucho leer lo que se dice en el grupo diciendo, hostia, pues mira, pues este libro, pues... Y he aprendido mucho sobre carlismo y sobre otros puntos de vista que yo antes no tenía en mi mente, gracias a estar aquí en el grupo y estar con las tertulias que montamos aquí cada día, que vamos leyendo los libros y lo que vamos haciendo y el trabajo que hacemos. Entonces yo creo que hay un puntito de esperanza en ese aspecto. Yo la esperanza la tengo segura, puesto que Jesús cumple sus promesas y dijo que ganaríamos. Eso sí, antes de ganar nos iríamos a la mierda más absoluta. Pues aquí estamos, yéndonos a la mierda, que te cagas.
a mí lo que me ha gustado son dos cosas. Una, he conocido un poco más el personaje de Eugenio d'Ors. Es un personaje también difícil de conocer porque, claro, adentrarte hacia personas que tienen una bibliografía tan brutal, es decir, tienen un montón de libros, pero sobre todo su pensamiento en sí no estaba en los libros, sino en las glosas, que en casos están recopiladas, en otras no. O sea que es muy complicado. Entonces, es un tipo de personaje que también interesa, pero al final no me interesa tanto como para leerme 5 libros, ¿sabes? También me está muy bien que me lo expliquen. Ya sí que, por ejemplo, al Montaraz pasado de peso, el Montaraz sobrecarga, le llamaremos. No le gusta eso, ¿no? El leer de otros que hablan de otros, pero yo en casos como este lo veo bien. Es como, por ejemplo, pues, no sé, el libro de Ramiro Maeztu de La Alsina o el libro de Eduardo Alcántara sobre el tradicionalismo de Ébola y de Nerón. Pues coño, la verdad es que me hacen una faena más fácil y son gente que te puedes fiar de su criterio, ¿no? Lo que también es sorprendente es que dos personas distintas ideológicamente, como son Alsina y como son Parra, los dos sean seguidores de Eugenio d'Ors. Eso es interesante. Es decir, muchos hijos, es decir, Eugenio d'Ors tiene muchos hijos y muy dispares. Y eso está muy bien también. Y no hemos mencionado, que no hemos mencionado en casi todo el libro, que es la relación o el paralelismo de los dos arquetipos, de Eugenio II con José Antonio, que por algo hizo el libro Manolo Parra. Y comparar los dos personajes en que, claro, que los dos eran personas cultivadas, los dos personas eran un aristócrata de la burgués, las dos personas sienten o descubren la verdadera población al ver al sindicalismo. Sí, sí, sí. Las dos personas son cultivadas. Es interesante. Mira, al final entendamos una cosa. José Antonio, claro, se la complica mucho más, pero al final eran dos tíos que pueden haber sido unos dandis bombivans y se complican la vida. Uno antes que el otro, la diferencia de edad creo que es importante, porque en la época en que se empieza a complicar la vida Eugenio d'Ors es antes, pero luego también se la complica, porque, a ver, vamos a decir una cosa. ¿Tú crees que un señor como Eugenio d'Ors, cuando el glorioso Estado surgido el 18 de julio, andaba, pues bueno, a cualquier persona, cualquier intelectual, artista y demás, pues decía la bienvenida? No hacía falta afiliarse a Falange. Cuando d'Ors se afilia a Falange, se afilia y luego se pasea con el traje, se es que decían sui generis, arriba y abajo, es que lo sentía, porque no le hacía falta. De verdad, con presentarse y decir, soy Eugenio d'Ors, había suficiente, ¿no? No le hacía falta afiliarse, porque no se afilia por arribismo o se afilia por quedar bien, no le hace falta, eso le hacía falta a los mediocres. ¿No creéis? No, y que dio a los hijos, dio varios hijos al frente, además. Tres hijos al frente, que se dice enseguida. Sí, sí, yo comparto. Es que está muy bien, lo habéis señalado y simplemente lo reitero un poco como dos personas. Primero hay la diferencia de edad, o sea, Eugenio d'Ors ya era un señor con un bagaje, pero él desde el principio defiende esta palabra tan bonita, o sea, defiende al obrero, y la solución que le da es el sindicalismo. Es como José Antonio, que, bueno, ya veremos, pero bueno, él defiende el sindicalismo, él fuera Estado y todos son sindicatos. Esto es una idea viniendo de personas bien situadas, que tendría que hacer pensar, o sea, tendría que hacer un poco reflexionar, primero, la violencia cenetista FAI de aquellos años, que empezó y acabó pues como acabó. Hemos de pensar, cuidado, que los anarquistas, algún día tendremos que hacer la lista, pero no me acuerdo cuántos, 3 presidentes de gobierno, no sé cuántos atentados a los reyes, o sea, no era un tema esporádico, ni el Durruti, ni cosas así, no, el tema estaba bien instalado. Y en cambio, estos dos aristócratas intelectuales y aristócratas intelectual y de título, pues ellos piensan en ayudar al obrero, y la vía que le dan
es el sindicalismo, o sea, que ellos mismos se organicen y ellos mismos luchen sin problema por sus derechos. Luego esto queda sepultado con el, ¿cómo se llamaban? Los sindicatos libres, que no tienen nada que ver, recomiendo un vídeo de Alsina, con lo que se puede decir actualmente, cuando eran pues, unos sindicatos católicos que habían existido toda la vida y que existieron. Pero sí es un punto de reflexión, y más hoy. Ya lo digo, desde de Ors quizás han pasado 100 años, pero más hoy de ver lo innovador, lo moderno, no lo moderniza, lo moderno, lo avanzado, la palabra que yo siempre utilizo, es lo avanzado que representaba en aquel momento una idea de sindicalismo. En cuanto a lo que has dicho tú de que no sé cuántos atentados contra los reyes, pocos me parecen. Más tienen que haber hecho. Esto no vale para nada. No, ahora hay un debate que no sé si el debate es mejor aparcarlo o entramos a trapo a él. Claro, desde un punto de vista que los que estamos aquí, tanto a nivel de Eugenio II como de Ébola, que hablan de llegar a lo excelso, de ser intelectual, intentar esforzarse, y que no hay que rebajarse a hablar como la plebe. Y luego también tenemos otro debate a veces que hablamos de que decimos de que para que la gente nos entienda tenemos que hablar como ellos. Entonces, ahí está el debate. Somos elitistas y que le dé por culo a la plebe, que la plebe aprenda a cultivarse y hable como nosotros. No como nosotros, como yo tampoco, porque yo soy plebe. O por el contrario, modulamos el lenguaje para que nos entienda más gente y más gente entre, que hace parte más social. Creo que como movimiento, entre comillas en general, debe hacerse, pero tiene que haber de todo. Es decir, en ese caso, Eugenio Dors tenía que hablar como hablaba, porque Eugenio Dors no era para todos, ¿vale? Pero dentro del movimiento habría una persona que hablara más a la gente. Pero, a ver, pero aquí lo que hay un tema que lo has dicho un poco de pasada y es importantísimo, es vital. O sea, es muy distinto que tú hables que con una mesa en medio, a ver si me explico, no digo ya desde un atril, desde un estrado, no. O sea, que tú hables con una mesa en medio, a que tú hables a un grupo de una forma de camarada. Sí, O sea, una cosa es que tú hagas un alegato, hagas lo que quieras, y otra cosa es que tú te reúnas con un grupo de camaradas y todo el mundo pueda hablar. Cuidado, no estoy hablando yo de escuchar, sino que cada uno puede hablar y decir lo que crea oportuno con su nivel y sin ningún problema porque no pasa nada. que cada uno tiene su público. Entonces, cuando aquí él plantea el hecho de hay que bajar el nivel o no, yo no digo que haya que bajar el nivel, digo que hay que tener para todos los niveles. Es decir, vale, José Antonio era José Antonio. José Antonio atraía a las masas. Perfecto. Pero Eugenio Dors era para esa corte literaria, pues era como eso, conversar con Sócrates. Entendamos que el obrero del sindicato de la remolacha no necesitaba a un Eugenio Dors hablándole con palabrejas extrañas, que ya lo hacía aposta para ser rimbombante, sino que necesitaba más un Onésimo Redondo, que le dijera las cosas por su nombre. El tema es un poco eso, o sea, en todo movimiento, cada uno es un público. Tener que rebajarse, o sea, un Eugenio Dors no podía ser el que se rebajara. Y habría alguien que no haría falta que se rebajara, porque si lo haces impostador hace falta. Pero cada uno ha de hablar a los suyos. Y sí que puede haber transversalidad a veces, pero no siempre. Un ejemplo es que Eugenio Dors puede hablar a Onésimo y Onésimo aprenderá para luego, cuando él se dirija a los agricultores de la remolacha, a expresarle las ideas Sí, 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 sí. básicas que le ha Distinto, dado Eugenio distinto. Dors. No les Sí. hablará de Sócrates, porque ellos dirán Sócrates es el del molino de harina del pueblo de al lado, pero sí que les puede transmitir las ideas de Eugenio Dors, el hacer de correa de transmisión. Es la mejor definición que se podía salir. Es cojonudo, es lo que quería explicar yo. Cojonudo. Y esto yo creo que es una de las ideas de Dors. O sea, todos
estos intelectuales, José Antonio incluido, lo que querían era que estas personas en el sindicalismo también se formasen como no solo sus derechos, etcétera, sino como seres humanos y aprendiesen pues para la mejora de todos. Es la idea que antes muy bien habéis traído, que no Es me de Globo acordaba arriba. en este momento, de Davoli, del otro día, que ostras, cada uno aporta lo que puede, pero lo que hace es sumar. Si Sí. no suma, bueno, pues no pasa nada. Hay algunos que no suman por buena voluntad, porque contra no pueden más, dejémoslo. Pero no puede haber gente negativa que no es que no sume, sino que reste voluntariamente a veces. Lo que es interesante también de los dos personajes es el paralelismo en cuanto a que realmente eran personas que atraían a los demás. Es decir, no solo su nivel, digamos, cultural era alto, sino también su oratoria, su magnetismo con los demás. Los dos eran también, pues eso, burgués, aristócratas, eran aristocracia, aunque fuera aristocracia espiritual y de milicia. Y, pero luego el cómo conectaron con lo bajo, es decir, conectaban con la aristocracia, pero conectaban también con lo bajo. Eugenio II posiblemente no tanto, aunque él simpatizaba con lo bajo. O sea, a lo mejor la conexión no se dio por la manera de ser, porque no se dedicó a política posiblemente, se dedicó a sus tertulias y a sus historias. Entendamos que las tertulias de bar, estas, fueron lo que luego fueron tertulias radiofónicas, luego fueron tertulias en la televisión y a día de hoy son los blogs o los foros. Y en este caso, pues ya, pues a día de hoy ya los Zooms y los canales de YouTube. Pero eso eran las tertulias. ¿Qué diferencia hay entre esta tertulia y que años A nos hubiéramos juntado en un bar bebiendo y con el puro en la boca y con un traje de 3 botones o cruzado? Pues eso, lo mismo. Pero al final son las tertulias de día de hoy porque también la vida a día de hoy es más complicada, se trabaja más horas, hay más obligaciones, más mierdas, no te da la vida para nada. Eso. Un punto importante también, y es, ¿cómo lo podríamos decir? La elegancia en el acto. O sea, la elegancia es la palabra que además emplea aquí Manolo Parra para José Antonio, y en el dirigir pese a todo lo que digamos. O sea, Varela, su imagen es una imagen que tiende a una elegancia, por tanto tendrá unos seguidores que vendrán por esta imagen física. En aquella época, años 30, cuidado, la elegancia ante, cuidado, no un público bajo, sino un público habitual, porque lo habitual entonces era este público. O sea, la población española era rural y millonaria. Perdón, millonaria en el sentido de que eran millones de rurales. La elegancia daba un toque de separación, de distinción con el mono azul. ¿Cómo es posible si no? Entre otros. Antes hemos comentado lo de los carlistas, y esto lo comentó, ahora no recuerdo anteriormente en qué concilio, en qué charla. Los carlistas en la plaza del castillo de Pamplona estuvieron los 10.000 Tararit. Cuando se tocó formar, estaban todos allí. Luego se quedaron en 10.000. Pensemos que en noviembre o en diciembre las banderas de Falange, cuando partimos de una base de Falange, pues que podrían ser unos pocos miles, llegaron en su momento en unidades de combate, no de retaguardia, a ser casi 100.000, de 90 a 100.000. Esto es por un estilo, y yo le digo elegancia. Pues nada más que decir, la elegancia de los correajes, las camisas azules y los brazos parando taxis. Aquí cerramos nuestra biblioteca de Rivendell y os emplazamos a la tercera reunión sobre este libro de Manolo Parra con el propio Manolo Parra. Muy buenas noches y continuamos, como siempre, en la trinchera.